En este vídeo te voy a mostrar una herramienta indispensable para encontrar tokens y meme coins con potencial, sobre todo en lo que sería la red de Solana, aparte de utilizar plataformas o bots avanzados de trading, como podría ser BullX, la plataforma que tenéis ahora por pantalla. Considero que hay algunas otras herramientas, como digo, necesarias o indispensables para utilizar en conjunto, y aparte de la plataforma de trading o el bot que utilizamos para operar, para mí otra herramienta indispensable es tener un tracker de Twitter, o lo que se conoce como City Tracker o simplemente Crypto Twitter Tracker, que al final no es más que una herramienta que lo que hace es monitorear todas aquellas personas, cuentas, etcétera, etcétera, relacionadas con el mundo cripto o que tienen un impacto en este, y que al final nos sirve, ¿no?, para tener toda esa información en un mismo lugar y recibirla de una manera mucho más práctica y rápida. La mayoría de vosotros ya sabéis que Twitter es una de las redes, por no decir la red, que en este sentido tiene más efecto en lo que son las criptomonedas, y evidentemente hay muchas personas importantes, diversos proyectos, etcétera, etcétera, que a la que hablan de algo o simplemente comentan algún tema relacionado con cripto, sacan un token, etcétera, etcétera, pues Twitter representa en ese sentido la red que atrae toda la atención y al final suele ser la primera red donde empieza esta información y luego se va distribuyendo a lo que son otras redes, otras personas. Con lo que es muy importante, si estamos en el mundo cripto y estamos, queremos estar bastante al día, pues evidentemente seguir a las personas correctas en Twitter y estar más o menos activos en este sentido en lo que es la plataforma. Y como os estaba comentando, aparte de utilizar un bot de trading, un bot para operar, como puede ser BullX, GMGN, el bot de Trojan, etcétera, etcétera. Al final ahí tenemos bastantes opciones. Pues lo que vamos a necesitar también, ¿no?, va a ser un City Tracker o Twitter Tracker. También hay otras herramientas que considero esenciales, como podría ser el Wallet Tracker, que esto simplemente es para seguir wallets que nos interesan, ya sea de diferentes influencers, ballenas, etcétera, etcétera. Pero para esto ya tengo un vídeo y de hecho os llevaré alguno nuevo. Os dejaré el que ya tengo por aquí abajo en la descripción. Y ahora simplemente vamos a explicar rápidamente cuál es un poco el proceso, ¿no?, desde que se hace un tweet hasta, digamos, que la gente empieza a comprar el token de ese tweet, el token relacionado con esa noticia o lo que se haya escrito ahí, y veremos la diferencia entre las personas que compran como la mayoría, utilizando una wallet de Phantom, buscando un DEX Screener, etcétera, etcétera, y una persona que utiliza, como veis en pantalla, City Tracker, un tracker para Twitter, además de, como he comentado en el principio, un bot de trading, como podría ser BullX, GMGN o alguno de estos. El City Tracker nos va a filtrar aquella información más relevante para el espacio cripto, que normalmente es algo bastante difícil de realizar desde nuestra propia cuenta en Twitter, a no ser que lo organicemos en listas y sepamos hacerlo muy bien. Como veis, aquí a la izquierda, ¿no?, sería un poco resumido el proceso este que suele ocurrir en Twitter, ¿no? Pero bueno, que lo podríamos realmente trasladar a cualquier otra red social en este sentido, ya que tenemos un primer tweet. Imaginaos, vamos a hacerlo lo más simple posible, ¿no?, que en este tweet, en esta publicación, hay un contrato, es un contrato de PanFan, con lo que sabemos que este es el CEA o la dirección de ese token. Entonces, ¿qué va a ocurrir, no? Van a hacer el tweet. Si este tweet pues es de una persona muy conocida, es un proyecto que lleva tiempo trabajando y claro, hay mucha gente detrás esperando a que salga, en el momento, ¿no?, en el que se publique ya hay mucha gente que aquí va a entrar con herramientas más o menos avanzadas, ¿no? Hay directamente gente que ya estará preparada con un bot para cuando salga el contrato directamente, pues ya comprarlo, ¿no? En este sentido, claro, al momento que tengamos esta publicación va a haber un montón de atención que va a empezar a crecer, ¿no? Y evidentemente esto se traduce en compras, ya que, como digo, todas estas personas, ¿no?, que son muy rápidas y tienen este tipo de bots con un City Tracker, pues ya estarán en ese momento también comprando o a punto de hacerlo. Con lo que al final este es un poco, ¿no?, el orden, por así decirlo, que sería el tweet, esto lleva atención y esto al final hace, ¿no?, que hayan compras, que luego evidentemente pues vendrán las ventas también, ¿no? Este vendría a ser un poco el proceso. Y ahora vamos a ver
cuál es la diferencia con la mayoría o una mayoría de la gente con aquellas que utilizan un City Tracker o que utilizan un Twitter Tracker. Tenemos aquí a la izquierda pues el caso de una persona A que no utiliza ningún tracker, no utiliza nada, y vemos que pues ve esta persona este tweet, ¿no? de directamente lo que es el contrato del token en X, es decir, en Twitter. Esto lo va a ver, como veis por aquí a la izquierda, rápidamente. La persona con un City Tracker lo va a ver, pues, seguramente igual, ¿no? O un poco más rápido, incluso según el City Tracker, pero al final, en este primer paso sí que están bastante igualados. La primera persona lo estará viendo así, ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo por pantalla, y en cambio esta persona con el City Tracker, que ahora vais a ver rápidamente lo que es, y en este caso es gratuito, ya que la mayoría de City Trackers que hay, que sobre todo están en grupos alfa, grupos donde operan pues memes, tokens, ¿no? Que son normalmente grupos muy grandes de calls o influencers americanos, y tienen un Twitter Tracker personalizado que lo que hace, ¿no? Es, en base a la lista de personas que ellos siguen, pues con mucha velocidad va lanzando, por ejemplo, en el canal de Discord avisos cada vez que se hace un tweet de esas personas que han considerado interesantes para el mundo cripto, ¿no? Ya que si hay un tweet de estos que puede tener un token o del cual puede salir un token, pues ahí es donde entran todas estas personas a invertir. Entonces, lo que os comentaba es que la mayoría de estos no suelen ser gratis, ya que tienes que pagar al grupo para acceder a esta herramienta, y si tienen uno gratis normalmente va con mucho delay, con lo que al final pues nos llega la información mucho más tarde. Entonces tenemos justamente una nueva actualización que han hecho aquí en BullX Neo, que la verdad es una pasada, y es el Twitter Tracker en beta, que como veis por aquí pues nos lo va actualizando, ¿vale? Bastante rápido. Siempre tenemos como aquí un post más fijado, y luego justo aquí abajo tenemos los siguientes que van haciendo minuto a minuto. Y de hecho tenemos incluso el apartado aquí en Twitter. Fijaos que lo podríamos mirar también de esta manera. Y la única diferencia, ¿no? Con una persona que por ejemplo está en un grupo de estos alfa, como podría ser el grupo de Potion, que es el grupo de Orangey, ¿vale? Uno de estos influencers o creadores de contenido más conocidos en cuanto a este mundillo así de los memes y de operar un poco de esta manera. Pues si estuviera esa persona en un grupo de Orangey, seguramente aquí a la derecha tendría directamente la parte, digamos, de Discord, y abierto, ¿no? La parte donde está el City Tracker, el canal donde está ahí el City Tracker, para que por este lado le vayan saliendo todo el rato las noticias y él tenga, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿vale? La parte de Neovision. Hubiéramos minimizado un poco nuestra pantalla aquí de BullX o lo que utilicemos, y tendríamos a la derecha el Discord, de manera que nos salen las diferentes noticias de Twitter, y así podemos ver por aquí si sale este token, ¿no? Esta es una manera con la que si sale alguna noticia muy importante, relevante, vamos a acabar viendo el token por aquí, y entonces no acabaríamos entrando pues mucho antes que los demás. Y nosotros, en caso de utilizar el Twitter Tracker de BullX, pues simplemente pulsaríamos aquí y lo obtendríamos por aquí, ¿no? A la vez que podemos estar operando. Entonces, como es gratuito, yo creo que está genial. Obviamente no va a ser un Twitter Tracker tan personalizado, tan enfocado como los que hay en estos grupos alfa. Como os estaba diciendo, que me he ido un poco del tema, vamos a ver este proceso y cómo sería de diferente en cada uno de los perfiles. ¿Vale? La primera persona A lo ve en X, ¿no? Imaginaos que es este tweet. Lo he visto aquí, y entonces la persona B, que es la que utiliza el tracker, lo vería ahora aquí. Iríamos ahora a la segunda parte, que es básicamente aquí busca el token, ¿vale? Vamos a imaginarnos que el token es Dilly, ¿vale? Que sería, bueno, esto de aquí. Y en este caso vamos a imaginar que justamente, ¿no? Nos aparece por aquí. Entonces, claro, esta segunda persona con el B lo tendría por aquí, o buscaría rápido desde aquí, ¿vale? Y entonces aquí también ya nos saldría probablemente el token que estamos buscando, ya que seguramente sería el que esté un poco con más actividad. Y en cambio aquí, ¿vale? Pues tendríamos que irnos directamente a DEX Screener o aquello que estemos nosotros utilizando,
buscar aquí Dili, y fijaos que en este caso también nos salen pues de otras redes, ¿no? Y bueno, tendríamos aquí que abrirlo, pero es que aquí no se acabaría la cosa. Ahora tendríamos que aquí arriba a la derecha pulsar, luego tendríamos que abrir nuestra cartera de Phantom, nuestra cartera de Solana, irnos incluso a CoinMarketCap, bueno, que de hecho esto lo he hecho para abrir Raydium, que es el DEX de Solana o el exchange descentralizado de Solana. Entonces abriríamos aquí la web y desde aquí conectaríamos nuestra cartera, pondríamos aquí el slippage, ¿vale? Que seguramente si es muy volátil aquí no nos entraría directamente la compra, tendríamos que subirlo a 10 o mucho más y bueno, hacer el proceso, que seguramente este proceso pues va a tardar como mínimo un minuto. Y en BullXNeo simplemente haríamos lo que estamos haciendo antes, pondríamos aquí lo que es el nombre del meme, aquí podríamos abrir, ¿vale? Y ya lo tendríamos aquí directamente para comprar y hacer todo rápidamente desde aquí. Evidentemente ya tendríamos fondeada la cartera y bueno, todas estas cosas. Y se daría de una manera mucho más rápida, ¿no? Fijaos que todo el proceso que hemos hecho para buscar el token, luego irnos a, bueno, aquí hemos ido a Dex Screener o alguna página de estas para buscarlo. Luego nos hemos ido, si es que no lo tenemos abierto ya, a abrir Raydium, abrir el DEX. Luego mirar que nuestra cartera de Phantom, ¿no?, la tengamos ya fondeada con Solana y todo. Y una vez tenemos esto, ya iríamos a conectar, ¿vale?, lo que es nuestra cartera y ya empezar el proceso de compra. Pero es que fijaos que aquí os he puesto 1 o 2 minutos para esto, siendo bueno en el sentido de que es probable que tardemos mucho más. En cambio, ¿no?, si ya lo hacemos pues con, en este caso, con nuestro tracker aquí del canal de Discord al lado y aquí nuestra plataforma de trading, o de esta manera que os he enseñado yo, aprovechando la nueva actualización esta que han hecho en BullXNeo, lo haríamos directamente en este caso desde aquí. Y fijaos que todo este proceso de busca del token, ¿vale?, más o menos entre que esta persona está entrando a Ray y aún no ha conectado ni siquiera la wallet, la persona con el City Tracker ya ha comprado. ¿Vale? Aquí, bueno, igual lo he exagerado un poco, ¿no? 5 o 10 segundos de rapidez, igual tardaría un poco más. Pero claro, aquí está realmente la diferencia, ¿no? Porque cuando la otra persona ya ha conseguido que entre su compra en Raydium, que a lo mejor le ha tardado un minuto hasta que le ha aceptado la transacción, pues la otra persona ya está empezando a vender. Y esto en este tipo de tokens que son tan rápidos, que vienen por una noticia, que es un token, por ejemplo, como el de Trump, que aquí el City Tracker tiene mucho sentido, ya que al final aquí publicó, ¿no?, como veis en la foto, cuál era el contrato y todo. Y claro, las personas que vieron esto el 18 de enero en este momento, si vemos el token de Trump, ¿no?, por mucho que ahora esté así, fijaos si hacemos aquí el zoom al 18 de enero, pues claro, en qué puntos, ¿no?, podíamos entrar aquí entre 2-5 billones hasta los aproximadamente casi 15 billones que llegó, ¿no? Entonces, claro, en este tipo de jugadas, pues un City Tracker te puede realmente dar unos beneficios muy buenos, ¿no? Una muy buena rentabilidad. Entonces, el proceso final en Raydium, en el DEX de Solana, como os decía, va a tardar. Entramos y tenemos que conectar la wallet, hacer la compra y todas esas cosas. Y en cambio la otra persona, ¿no?, seguramente ya está empezando a vender, a lo mejor ya se ha hecho un por 2 por 3, está sacando el inicial o incluso ya está saliendo de la operación. Obviamente para una persona que no esté tanto en el mercado, pues igual no es tan necesario, pero para aquellas personas que sí que le echan tiempo a esto, quieren aprender un montón o quieren aprovechar este tipo de oportunidades, pues como fue en su momento la de Trump, aunque bueno, también os digo que no creo que volvamos a tener una oportunidad así, pero sí que hay, por ejemplo, ¿no?, de Elon Musk, de muchos de sus tweets se crean un montón de memes, con lo que esto sería otra persona con la que podríamos estar atentos, y luego obviamente con personas muy conocidas en el mundo cripto. Al final todas estas personas, si publican algo, sobre todo si publican o hablan de un token, y nosotros conseguimos con el City Tracker pues cazarlo antes que los demás, podemos tener esa ventaja, ¿no? Pero como os digo, considero que en este sentido es para personas que ya se lo quieren tomar un poco más en serio, porque tampoco es plan, ¿no?, si casi no tenemos tiempo de estar con un City Tracker, ¿no?, si a lo mejor lo vamos a poder aprovechar 10 minutos al día. Entonces, esto era un poco lo que os quería enseñar. Antes de acabar el vídeo, solo recordaros que obviamente esto es muy arriesgado.
En este sentido, siempre conviene tener una buena gestión de riesgo y aplicar una estrategia, no ir a lo loco y comprar lo primero que encontremos por aquí. Con lo que tened en cuenta también estas cositas. Tenéis muchos más vídeos míos de estos temas en el canal. Y recordad que yo os explico aquí todo lo que hago yo, todo lo que voy aprendiendo, pero que en ningún momento es esto una recomendación de inversión. Así que espero que os haya sido muy útil este vídeo, que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente. Saludos.